En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor, en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, esté con todas y todos ustedes, hermanos y hermanas, que nos siguen a través de estos medios virtuales, en el Decanato de Maipú, en otros lugares de la Arquidiócesis de Santiago y otras regiones del país y Latinoamérica. Hoy cerramos este ciclo de compartir la palabra de Dios con nuestras comunidades. Vamos a iniciar como decanato unas nuevas modalidades de acercamiento a la comunidad. Vamos entonces a compartir hoy el Evangelio y a meditar en torno a su sentido. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda, ustedes me citarán el refrán: Médico, sánate a ti mismo. Realiza aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levanta la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Es importante para meditar, reflexionar este pasaje del Evangelio, mirar algunos elementos de contexto. Jesús viene de Cafarnaúm, otra región, no es su región natal ni es su patria pequeña, su patria chica. Y allí la gente acogió su palabra y pudo realizar signos y señales, porque la comunidad le correspondía. No se quedaban solamente en admirarse de su palabra, sino que la asumían con él. Asumían lo que implicaba seguir su palabra. Habían escuchado que ya no era ojo por ojo y diente por diente, sino perdonar. Habían escuchado que ya no se trataba solamente de caminar un kilómetro con el hermano, sino 2. Habían escuchado todo lo que significa el reino de Dios y su justicia, y asumieron, y por eso pudieron ver esos signos. Llega a su tierra, empieza a predicarles como les predicó a los de Cafarnaúm, y aunque la gente le aceptaba su palabra, sin embargo, sus actitudes eran de dureza frente a lo que implicaba. Un joven llegó a pedirle que le quería seguir. Él le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme, y no lo cumplió, se fue. Es que el Evangelio nos traza un plan que es muy hermoso, muy válido, pero asumirlo y vivirlo exige. Y a veces esperamos que Dios nos conceda el reino, pero sin nuestra participación directa. Dios que te creó sin ti y te salvó sin ti, Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Ese es el tema. Y su pueblo natal no quiso asumir todo lo que implicaba
hacer realidad ese pasaje del profeta Isaías. Querían que Jesús hiciera toda la tarea por ellos. Y por eso no quisieron asumir su mensaje. Se admiraron de su palabra, pero no quisieron asumirla. Y por eso Jesús les dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y por ello ellos se ofenden, pero se ofenden porque sabían que no estaban en la disponibilidad para acoger su palabra en el sentido de vivirla. Por eso en muchos otros pasajes del Evangelio Jesús les dice, no es el que dice Señor, Señor el que se salvará, sino el que escucha su palabra. En ese momento le estaban diciendo Señor, Señor, pero cuando Jesús les dijo, bueno, entonces síganme, comprométanse conmigo, se echaron para atrás. Por eso Jesús les decía, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y empieza a mostrarles cómo ese pueblo de Israel tenía esta tradición. Cómo muchas veces Dios, que privilegiaba a su pueblo, que le ofrecía su gracia, veía cómo ese pueblo la rechazaba, la desperdiciaba, y otros acudían a él para asumirla. Les pone esos ejemplos. Y posteriormente en el Evangelio mismo aparece como una viejita que era de otras tierras, se acerca para pedirle que le haga un favor. Y él le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Y la viejita le contesta, pero los perritos comen las migajas que caen. A eso se está refiriendo Jesús en ese contexto. Le está diciendo, ustedes son los hijos y ustedes están desperdiciando el pan que yo les traigo. En cambio, otros que no son de mi patria, acogen mi palabra y la cumplen. Que el Señor nos ayude entonces a mirarnos como católicos, a mirarnos como cristianos. Nosotros tenemos el Evangelio pleno. Nosotros tenemos las llaves del reino. Claves, llaves. Las claves del reino que son la verdad, la justicia y el amor. Nosotros decimos que somos de Jesús, que somos sus hermanos, que lo acogemos como nuestro hermano, pero lo vivimos, lo asumimos. O nosotros estamos desperdiciando esa gracia que el Señor nos da, su palabra, todo lo que nos entrega a través del bautismo y de los sacramentos. Pensemos en eso. Pensemos por qué a veces pedimos y no se nos concede. Y termino con un ejemplo. Alguien se me acercó a decirme, Padre, ore para que mi mujer vuelva porque se me fue. Y yo le dije, vamos a orar para que su mujer vuelva, pero también vamos a orar para que usted se pregunte, ¿qué debo mejorar yo cuando mi mujer vuelva? Para que ella sienta el deseo de continuar conmigo. Cuando a nosotros nos plantean las exigencias del Evangelio para nosotros, a veces nos molestamos. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.